Y lo respeto, pero tampoco creo que sean así las cosas, ¿no? Porque si a eso vamos, entonces ¿cómo medimos a la corrupción? ¿No? No existe una tabla donde diga, ah, si sucedió esto, hay corrupción. Hay un índice de percepción de la corrupción, precisamente porque se trata de actos, en muchos casos de naturaleza encubierta, de naturaleza oculta, donde la media de la ciudadanía no lo percibe. Y yo a lo que me refiero, no estoy excluyendo a los peces gordos, estoy integrando a todo aquel que cometa un acto de corrupción. Porque imagínese usted, si un funcionario público federal, por X trámite, le pide a usted un soborno y usted llegara a una fiscalía y le dijeran, pues lo siento señor, no es un caso con un alto perfil mediático, entonces no voy a atender su asunto porque estoy buscando a un pez gordo. Pues no podemos llegar a ese extremo. Yo creo que sí, la percepción ciudadana es fundamental. Desde luego que lleva tiempo, por supuesto. Hay procesos que son larguísimos, hay procesos que son muy grandes, que se trata de subsanar eso con un sistema penal acusatorio bien actuado, bien adecuado. Bien ejercidas los cargos y las funciones de cada uno de los operadores de ese sistema penal acusatorio. Es verdad, es poco tiempo, pero entonces, ¿qué compromiso se puede asumir? El que les digo, fundar una fiscalía adecuada, con una legitimidad que dé eficacia en su actuación, transparentándola completamente en cuanto a su gestión. Y desde luego, habrá quien esté inconforme y que diga que no es cierto, pero para eso yo creo, y por eso señalaba en este programa de actuación, que el trabajo estrecho con la participación ciudadana, y en específico con ese comité de participación ciudadana, con una transparencia absoluta en cuanto a gestión, porque en cuanto a lo sustantivo no podemos violar esos derechos fundamentales de un procesado, no podemos violar la presunción de inocencia, no podemos atacar a alguien de esa manera. Pero con esa participación ciudadana yo creo que se podrá contribuir, yo creo que sí se podrá trabajar en la percepción ciudadana, porque precisamente la percepción ciudadana es lo que mide a la corrupción. Gracias a usted. Agradecemos su participación a José Fernández de Ceballos y Torres. Muchas gracias, senador. Gracias. Pasaríamos a continuación a la celebración de la comparecencia de Mauricio Cruz Alvarado, a quien pedimos pase al frente. Las comparecencias de los diversos aspirantes a ocupar el cargo como titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción inició el día de ayer. Se fueron recibidos por senadores integrantes de las comisiones de justicia, de anticorrupción y participación. Continúa en estos momentos la participación de Mauricio Cruz Alvarado, quien ha sido citado el día de hoy precisamente para llevar a cabo este proceso que dará como resultado la elección de un fiscal relacionado para combatir los delitos vinculados con la corrupción. La bienvenida a Mauricio Cruz Alvarado, quien tiene a partir de este momento 10 minutos para hacer su exposición general. Por favor, Mauricio Cruz Alvarado. Muchas gracias, senadora. Buenos días. Agradezco a esta honorable Cámara de Senadores y en particular a este cuerpo colegiado la oportunidad de comparecer ante ustedes. La creación de la Fiscalía Anticorrupción es una oportunidad para contribuir a rescatar la confianza de la ciudadanía en la clase política y en sus instituciones. La corrupción se compone de una red de complicidades e impunidad institucional, generando ello, en palabras de Buscaglia, el crimen organizado. Los esfuerzos por combatirla han sido bien intencionados, pero insuficientes,
y en muchos casos debe decirse que dolosamente deficientes. Se tienen instrumentos que deberían permitir su abatimiento, pero la falta de comunicación, de definición de criterios y de la debida aplicación de la ley, sumado a la mezcla de intereses, no solo no han permitido avanzar en este propósito, sino que la corrupción ha rebasado los esfuerzos institucionales. Esto lo podemos concluir mencionando la existencia de la corresponsabilidad ciudadana, habiendo siempre una simbiosis con empresarios que facturen las corruptelas, obteniendo parte de ese recurso público. Las contralorías, sin duda, son eficaces para el encubrimiento de las responsabilidades administrativas y desvío de recursos, lo cual debe decirse y reconocerse que realizan con extraordinaria habilidad, con una lealtad a la persona que delega el cargo en franca deslealtad a las instituciones y a la sociedad. De ahí que como parte del Consejo Nacional Anticorrupción, esta Fiscalía deberá aportar el análisis de los tipos de delito, así como la identificación de todas las conductas asociadas para sugerir la adecuación a los ordenamientos y definir en qué instrumentos se debe apoyar para tener debidamente fundamentadas las carpetas de investigación y evitar que los involucrados evadan la acción de la justicia. Deben, sin duda alguna, investigarse los desvíos de recursos, el abuso del servicio público, la colusión, la conspiración para cometer actos de corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otras variadas y diversas conductas. Ejemplos de actos de corrupción son muchos, sin que sean tampoco atribuibles a ningún color partidista o institución en particular, sino a la falta de integridad de algunos de sus integrantes, quienes la manipulan a su conveniencia o a la directriz que les indican. A esta Fiscalía le corresponderá proponer una estrategia integral dentro del Consejo Nacional Anticorrupción, a través de ejes rectores de prevención, educación, cultura de la denuncia y certeza en la persecución y sanción del delito que involucre a todas las instituciones de la estructura administrativa, de todos los niveles gubernamentales y a la sociedad en su conjunto. Resulta de vital importancia dar certeza jurídica y transparencia al ciudadano en materia de denuncias, así como prosecución de las indagatorias. Se deben eficientar los mecanismos legales necesarios para que se aseguren los bienes del funcionario sujeto a investigación por corrupción, además de su cónyuge, hijos, familiares, puesto que no ignoramos que el ocultamiento de bienes se realiza a través de personas de confianza. En este rubro resulta necesario ejercitar la ley de extinción de dominio, incentivar, por supuesto, la cooperación internacional en el marco de los instrumentos internacionales celebrados con la ONU y la OEA, en todos sus rubros, además de proponer los tratados o convenios internacionales de extradición que sean necesarios, fortalecer la participación coordinada, activa y eficaz con las instituciones nacionales. Se deberá lograr como resarcimiento integral del daño patrimonial devolver al erario público los recursos sustraídos o aquellos que se han obtenido en forma ilícita a cambio de prebendas. Deben investigarse todos aquellos actos que se denuncien, aun y cuando estos sean en forma anónima, debiendo actuar con la debida eficacia y prontitud, garantizando en aquellos casos la seguridad de los denunciantes a través de los instrumentos jurídicos existentes para ello. Deben depurarse los padrones de proveedores del Estado con objeto de determinar cuántos y quiénes son los socios que participan en las empresas privadas participantes
el agotamiento de sus capitales sociales requeridos en las asignaciones de que son beneficiadas en obras públicas, identificando quienes los ejecutan por subcontratistas en franca violación de la ley y diluyendo sus responsabilidades. Se deben tener mecanismos eficientes para que las partidas etiquetadas a los estados por parte de la Federación lleguen a las dependencias en forma directa y no a través de las secretarías de finanzas de los estados, las cuales fusionan en una famosa cuenta concentradora que se utiliza como caja chica de los gobiernos locales, incurriendo, por supuesto, en flagrantes actos de corrupción. Es primordial el fortalecimiento de la educación en valores ciudadanos y en el respeto por las reglas de la ley y las instituciones democráticas, de manera que transmitan a los jóvenes cuáles son las distintas consecuencias de un actuar corrupto y del desapego a las reglas. La importancia de educar a los futuros ciudadanos en valores de integridad, ciudadanía, transparencia, prevención de la corrupción, tendrá como resultado que a una mayor educación cívica existe una menor tendencia a violar la ley. Quiero decirles que estoy convencido que México no es un país pobre, es un país saqueado en su economía, deteriorado en sus valores éticos y morales, así como de la confianza ciudadana en sus autoridades y las instituciones que representan, teniendo como única opción la reconstrucción del Estado de Derecho para el fortalecimiento de las instituciones y una mejor gobernabilidad que como sociedad hoy demandamos y exigimos. En cuanto a la idoneidad de un servidor, no me resta más que decir que al igual que todos los aspirantes, contamos con los estudios académicos y la experiencia profesional necesaria para asumir el cargo en caso de vernos favorecidos con su buena fe y su intención. No tenemos compromisos partidistas, ni mucho menos con servidores públicos, lo cual garantiza una imparcialidad e independencia en el actuar de un servidor en favor de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, Mauricio Cruz Alvarado. Pasamos ahora y también por respetar los tiempos, que también hay que decirlo. Y pasaríamos ahora al espacio de preguntas por parte de las señoras y señores senadores y del comité de acompañamiento. Le doy la palabra a la senadora Marta Tagle. Mucho se ha mencionado en esta mesa sobre las deficiencias que esta fiscalía puede tener debido a que es una fiscalía de transición de aquí al 2018, un poco tiempo para operar. Y en ese sentido preguntarle si usted está de acuerdo con el actual diseño de la Fiscalía en materia de combate a la corrupción y si cree usted que con el actual diseño institucional se permite que la Fiscalía pueda realizar un trabajo efectivo, pero sobre todo independiente para la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción. Si está de acuerdo, podría darme su razonamiento y cómo visualiza el diseño institucional más óptimo para que la Fiscalía Anticorrupción sea lo más funcionable en la investigación y persecución de los delitos relacionados en actos de corrupción. Gracias, senadora. Por favor, senador Jorge Arechiga Ávila, para formular su pregunta. Gracias, senadora presidenta. Mauricio Cruz, buenas tardes. Hizo unos comentarios sobre las estrategias integrales que estaría manejando, me parecen muy bien, lo felicito. Gracias. El cargo de fiscal anticorrupción viene en diferentes capacidades, las que por un lado tiene que ser usted especialista en materia penal, pero también tiene que ser experto en la materia de corrupción. En ese sentido, ¿de qué manera considera los principios del nuevo sistema penal acusatorio apoyarán a combatir de una mejor manera la corrupción que hay en nuestro país? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senador. Le doy la palabra al senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Gracias, presidenta. Buenos días, bienvenido, don Mauricio. Gracias. Oímos con atención su presentación y es de llamar la atención esta alusión a la incautación de bienes de familiares y parientes y relacionados.
Obvio, hay mecanismos del Estado mexicano para realizarlo, pero esto nos lleva a una tensión principal que la comentaba el doctor Ugalde en la participación anterior. Es una tensión entre la necesidad de justicia y entre la demanda de la opinión pública. ¿Cómo piensa manejar usted esta necesidad de resultados y hacer justicia? Porque no necesariamente van de la misma mano. Y sobre todo, cuando hablamos de incautación de bienes de familiares y todo esto, ¿cómo hacerlo de una manera que sea justa, que sea pegada a derecho y que no se convierta esto en un exceso del Estado mexicano desproporcionado para atender a la opinión pública, que es una preocupación? Nosotros no buscamos un fiscal para que atienda a los medios, buscamos un fiscal para justicia, y eso es algo que hay que destacar. Muchas gracias. Gracias, senador. Es momento de la intervención del senador Ernesto Rufo Apel. Gracias, presidente. Mauricio, bienvenido. Gracias, senador. Escuché su planteamiento, lo entendí como la forma operacional, funcional de una fiscalía anticorrupción, pero también la naturaleza de este primer fiscal especial anticorrupción es instalarla. Y para ello me gustaría conocer su plan de acción respecto de lo que hoy se va a encontrar en la actual PGR, el enlace con la Comisión de Participación Ciudadana, que es la coordinadora del Sistema Nacional de Anticorrupción, y la razón misma de funcionar con pues los hechos. Sin duda los más importantes van a recaer en estas primeras actividades del Sistema Nacional de Anticorrupción, y usted tendrá que estar instalando y operando y es un reto, definitivamente. Entonces, ¿cuál es su plan de acción de instalación de la misma Fiscalía? Gracias, senador. Le doy el uso de la voz a la senadora Anabela Costa. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, Mauricio. Escuchaba tu intervención también, que hablaba sobre los mecanismos con los que llegan los recursos a las entidades federativas, que consideras que a través de ahí hay algunos, pues flagrante corrupción, lo mencionabas así. Yo te preguntaría si conoces actualmente los recursos que están destinados a la Fiscalía y si consideras o cuánto presupuesto, cuánto recurso considerarías que es suficiente para poder operar eficientemente, o qué modificarías al respecto. Gracias. Gracias, senadora. Es el turno de la intervención del Comité de Acompañamiento para que formulen sus preguntas. Buenos días. Quisiera preguntarle, en su opinión, ¿con qué acciones concretas puede el nuevo fiscal construir y asegurar su autonomía e independencia? Me refiero a cómo enviar una señal en este momento fundacional de la Fiscalía, cómo va a proceder de manera de asegurar una base mínima de autonomía e independencia de la institución. Gracias. 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 Le doy la palabra a Mauricio Cruz Alvarado para que formule sus respuestas. Muchísimas gracias. Senadora Marta Tagle, sobre el diseño de la Fiscalía, que se me pregunta, evidentemente tiene una connotación eminentemente autónoma, y la autonomía es necesaria e indispensable para dar eficiencia y eficacia, puesto que en caso de no dotarse de esta autonomía la Fiscalía, nos vamos a encontrar subordinados a una jerarquización, y esa jerarquización establece el obedecimiento de una cadena de mando, y esto evidentemente empaña y de nueva cuenta contaminaría precisamente el sistema anticorrupción que se pretende.
estaríamos gestando, si no se dota de autonomía, estaríamos gestando un producto que viene deficiente, viene irregular y viene con algunas taras. ¿Qué tenemos que hacer? Yo considero que este diseño que se pretende por parte del Senado no solamente debe echarse a andar, debe de funcionar de la mano con ustedes, senadores de la República, precisamente para garantizar la eficiencia, la eficacia y la imparcialidad. Garantizar que efectivamente no se transgreda ninguna cadena de mando, porque de lo contrario estaremos sujetos, como ya lo hemos mencionado, a las condicionantes de los superiores jerárquicos. Aquí creo que tenemos que dar respuesta de manera integral a la sociedad, a la ciudadanía que demanda, ¿por qué no decirlo?, el hartazgo precisamente de los actos de corrupción. Y tenemos que generar ese puente de confianza con la ciudadanía, con las instituciones y con la clase política. Senador Jorge, no escuché el apellido, una disculpa. Perdón, Jorge Arechiga. Gracias. Así. Me pregunta cómo se apoya el nuevo sistema penal. Y quiero engarzar un poco la respuesta a la pregunta que nos hace el senador Humberto Fernández. Por supuesto que, miren ustedes, el sistema penal no es nuevo, es del 2008. Lamentablemente nos hemos tardado en la instalación del mismo sistema. Apenas en materia federal, hace unos meses, no tenemos un año, que finalmente se encuentra en el ejercicio del mismo. ¿Y qué tenemos? Deficiencias, lamentablemente, en las capacitaciones a los agentes del Ministerio Público de la Federación. Y además, yo les invito para que lo vean de viva voz, cualquier día vamos a observar cualquier audiencia ante los jueces de control de cómo se están llevando a cabo estos procedimientos, porque es importante conocerlos. ¿Qué es lo que sucede? Yo no estoy solicitando que se actúe al margen de la ley, ni en abuso del ejercicio del poder, y mucho menos del poder ciudadano que debe contener precisamente esta Fiscalía. ¿Qué tenemos que hacer? Respetar el marco legal, y no solamente el marco legal de la Constitución y de las normas secundarias, sino los marcos legales internacionales a los que estamos obligados. Las convenciones a las que nos encontramos sujetos no nacen del 2011. La última reforma del artículo 133 de la Constitución fue de 1931, antes incluso de que estos tratados internacionales existieran. Los hemos tenido en desuso. Las medidas cautelares que hoy están involucradas dentro del sistema penal únicamente están expresas de manera llana, de manera tangible, podemos decirlo, pero finalmente ya estábamos obligados a ellas por los tratados internacionales. Entonces, yo no estoy hablando ni de un ejercicio abusivo del poder, ni de un autoritarismo, pero sí estoy hablando también que debemos de garantizar a la víctima, porque eso también se encuentra dentro de la Constitución y dentro de la Convención Interamericana. Tenemos que garantizarle a la víctima, y en este caso es el Estado, y en este caso son también los mexicanos, aquellas medidas que garanticen que precisamente no se vaya la gente con los recursos que muchas veces se tienen y que incurran hoy día inclusive en cualquiera de los 25 paraísos fiscales que tenemos en el mundo. Por eso necesitamos eficientar también las leyes de extradición. Necesitamos que no se nos vayan a Lituania, Albania, y que no los encontremos porque pagaron 5 millones de euros para garantizarse una ciudadanía, ¿sí? O porque pagaron $250,000 a algunos lugares aquí en el Caribe y que finalmente les están dando una ciudadanía y con ello otra identidad, y entonces no los encontramos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos estrategias operacionales, científicas, como son las medidas cautelares, pero sobre todo actuar de inmediato.
Decimos en criminalística que el tiempo es precisamente la verdad que escapa y el delincuente que huye. Necesitamos actuar, si queremos eficacia, con prontitud, con inmediatez, pero sobre todo, como lo dijimos, no maliciosamente o con un dolo que permita precisamente las facilidades del escape. Necesitamos eficientarlo. Y hablar de los familiares o de las personas de confianza que se encuentran alrededor de quien está ejerciendo estos actos de corrupción, evidentemente establece una complicidad y una red de corrupción. El dinero, quiero decirles, difícilmente no lo podemos encontrar, y hay departamentos y se tiene la necesidad de crear un departamento de inteligencia financiera precisamente para rastrear el dinero. Una vez que se haga este rastreo, los vamos a encontrar donde estén, no se van a esconder. Y el brazo de la justicia mexicana tiene que ser tan largo para llegar hasta donde estén, hasta el lugar más recóndito del mundo. Esa sería mi respuesta a las dos preguntas. Y obviamente en el respeto de la ley. Senador Ernesto Rufo, obviamente la instalación de la Fiscalía dentro de este plan de acción, necesitamos hacer una estructura, protocolos de actuación, selección de personal y equipo de trabajo para enlazar y armonizar la coordinación institucional conjuntamente con el Comité de Participación Ciudadana. Y vuelvo a lo mismo, dentro de esta selección de personal, creo que los ministerios públicos les gustan mucho considerar los hechos de sangre, pero además de estos hechos de sangre, hay delitos más técnicos, como son estos de corrupción. Pongo un ejemplo, el Ministerio Público que quiere estar en la Fiscalía y que tenga que estar preparado en un acto de corrupción que implique, por citar un ejemplo, una licitación pública, tendrá que saber derecho administrativo, tendrá que saber de derecho mercantil, porque es la Ley General de Sociedades Mercantiles y normalmente son empresas, y no hay empresas fantasmas, tenemos que investigar los padrones. Tenemos que conocer de poderes y de contratos, y eso me implica derecho civil. Tenemos que conocer precisamente de derecho constitucional, obviamente de derecho penal, obviamente de derecho convencional, obviamente de derecho fiscal. Y podemos hablar de otras materias. El Ministerio Público que esté adscrito a esta Fiscalía tiene que tener conocimiento de todas y cada una de estas áreas, si no, no nos funciona. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay dolo, hay negligencia o ignorancia, y la ignorancia ya nos costó mucho a los mexicanos. Sería mi respuesta, senador. Gracias. Senadora Anabel, desconocemos realmente los recursos, pero se requiere el recurso suficiente y necesario para establecer una estructura adecuada y que dé a cabalidad el cumplimiento de eficacia y eficiencia que la sociedad hoy reclama. De lo contrario, si no se asignan los recursos o se asigna una estructura deficiente o incompleta, finalmente no va a dar resultados y vamos a tener lamentablemente un elefante blanco. Si queremos que dé resultados, creo que necesitan asistirse, y esto va de la mano con ustedes, senadores, no solamente es la designación del fiscal, tiene que ir de la mano este Senado con esa designación y con el trabajo de manera conjunta. Muchas gracias. Y las acciones concretas para el Comité de Acompañamiento, las acciones concretas a construir para fundamentar la independencia, pues evidentemente no va más allá de la autonomía necesaria de gestión y presupuestal que requiere precisamente esta Fiscalía. No sé si quede respondida la pregunta, quiero ser respetuoso del tiempo. Si hay alguna otra acotación o aclaración que consideren pudiera realizar, estoy a sus órdenes. Gracias. Pues muchas gracias a Mauricio Cruz Alvarado por su participación en este proceso que seguramente contribuirá a enriquecerlo. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Hay que recordar que diversas organizaciones o actores de la sociedad civil
entre ellas las facultades de Derecho, los institutos de investigación en materia jurídica y las barras o colegios de abogados, podrán entregar a las comisiones de justicia en una versión electrónica las preguntas que dirijan a los aspirantes. Esto como parte del acuerdo aprobado por las comisiones que tendrán la responsabilidad de llevar a cabo la designación del titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Continuando en el orden de participaciones, corresponde el turno a Américo Irineo Meléndez Reina. Vamos a iniciar con su comparecencia, para la cual tendrá usted 10 minutos para hacer su exposición general en los términos del acuerdo. Al frente tiene un tablero para orientarse en el tiempo y que podamos terminar su participación para pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Decía el doctor Sergio García Ramírez, transitoria condición del servidor público que adquiere un llamamiento o un mandato para servir a la nación, y este mandato es revocable y sujeto a prueba. En cumplimiento a los requisitos por ustedes mencionados en la convocatoria para candidato a ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, y cuyos documentos soporte de mi interés en ocupar esa titularidad ya son en su poder. Antes de analizar los 3 apartados a que se refiere la convocatoria, hago una breve introducción de elemental justificación sobre tan relevante e histórica convocatoria. Considerando mi experiencia en el servicio público, que data de 40 años, observo que la apatía de altos funcionarios de los 3 niveles de gobierno en materia de transparencia y en el rubro de rendición de cuentas es manifiesta. Claro, hay honrosas excepciones. Esa apatía se reducirá a medida que la Fiscalía Anticorrupción, con su actuar, mande señales claras de que se cumpla a cabalidad en esos 2 rubros. Iniciaremos el análisis y comentario de los 3 apartados por ustedes mencionados en dicha convocatoria. Punto número 1. Los puntos más importantes en que se basaría su proyecto de trabajo. Estructura adecuada conforme a la ley que la regule y a su reglamento. Selección de personal idóneo para integrar la Fiscalía. Capacitación de los elementos que la integren en procedimiento tradicional y nuevo. Instalaciones adecuadas para laborar eficaz y eficientemente. Oficialía de recepción. Atención personal a denunciantes para orientar con un soporte adecuado la denuncia materia. Incorporar unidad de investigación confidencial no oficiosa. Un área de revisión del trabajo que haga el Ministerio Público Federal. Revisión personal de las denuncias relevantes y elaboración del plan de trabajo. Informar y acordar con la superioridad en los casos que sea necesario y que estén en trámite para tomar las determinaciones procedentes con apego a derecho. Mantener comunicación permanente con el equipo de trabajo para esclarecer los hechos. Clasificar los asuntos y dar prioridad para que aquellos puedan tener un éxito rotundo en las acciones que se emprendan. Mecanismos de coordinación con dependencias gubernamentales, ONGs y con las que se requiera para realizar una adecuada integración de las indagaciones respectivas. Punto número 2. Las razones que justifiquen su idoneidad para ocupar el cargo. Amplia experiencia en los 3 niveles de gobierno, en el ramo de la investigación de delitos federales o del orden común, entre otros algunos cometidos por servidores públicos en complicidad con particulares, como son el peculado, el fraude, el abuso de confianza, la falsificación de documentos en perjuicio del erario o de empresas privadas, cuando es en coparticipación con servidores públicos. Desde luego, el tráfico de influencias, conflicto de intereses y el enriquecimiento ilícito. En este caso, quiero hacer un acotamiento de que he colaborado, además de los 3 niveles de gobierno, también con 3 partidos políticos que me han distinguido
designándome en cargos de mucha responsabilidad. Durante ese periodo y en total 46 años de ejercer mi profesión, nunca he sido condenado por delito doloso y ninguna queja administrativa ha procedido. Como director de estructura en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la Procuraduría General de la República del 2001 al 2003, estuve al frente de las investigaciones con motivo de los hechos acontecidos el 2 de octubre de 1968, dejando las bases legales para el ejercicio de la acción penal en contra de altos funcionarios de la Federación, e incluso declaré a varios de ellos. También se me encomendó la integración de la averiguación previa por los hechos del 10 de junio de 1971, identificada como Los Halcones. Siendo director general de la Policía Judicial en 1997 en el Estado de Nuevo León, un grupo de agentes de la corporación que investigaban un robo bancario se vieron involucrados en un caso de homicidio, por lo que nos abocamos a investigar y al encontrar elementos suficientes en su contra, los pusimos a disposición del Ministerio Público, quien ejerció acción penal y se obtuvo sentencia condenatoria. Como delegado del circuito en la Procuraduría General de la República, en coordinación con diversos funcionarios de esa institución y al frente de un grupo de agentes del Ministerio Público, participamos en la integración de la averiguación previa en contra de Rafael Caro Quintero y otros. En ese asunto había 6,000 detenidos involucrados en delitos contra la salud. El monto del aseguramiento de la droga fue 8,000 toneladas de marihuana. Dicho estupefaciente fue decomisado en acciones coordinadas de la Procuraduría de la República con el Ejército Mexicano y a la fecha ha sido el asunto más delicado a nivel mundial en el combate al tráfico de estupefacientes. Se obtuvo sentencia condenatoria, la que fue compurgada por los implicados en el caso. En investigaciones diversas por peculado, en Aguascalientes consigné a servidores públicos de un organismo descentralizado y a particulares por coparticipación en este delito, igual por otras conductas ilícitas a diversos servidores públicos en Torreón, Coahuila, en Zamora, Michoacán, en Guadalajara, Jalisco, en la hoy Ciudad de México. Además, me correspondió integrar averiguaciones previas y ejercitar acción penal en contra de altos funcionarios de Pemex, de la Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de la Reforma Agraria, hoy SEDATU y de Banrural, cuyos apoderados legales formularon denuncias por conductas delictivas en perjuicio del erario público. Para concluir el apartado B, expreso que siempre he actuado con apego a derecho y he sido cuidadoso en la integración de las averiguaciones previas, siendo vigilante y hacedor del debido proceso y respetuoso de los derechos de los indiciados y que están consagrados en nuestra Carta Magna, determinando los asuntos bajo nuestra responsabilidad con sustento jurídico y pruebas fehacientes de presunta responsabilidad, acordando con la superioridad lo procedente y obteniendo resultados favorables a las acciones legales implementadas. Por ello me considero idóneo para estar al frente de dicha Fiscalía. A mayor abundamiento les expreso que fui delegado de la Procuraduría de la República en 10 estados del país y el primer delegado en la hoy Ciudad de México. Las propuestas más importantes planteadas para combatir la corrupción y el sustento legal institucional es el punto 3 de la convocatoria. Sería difundir los alcances de la Fiscalía Anticorrupción a nivel nacional de acuerdo a las facultades que se le otorguen. Para ello, su titular o personal que se comisione deberán recorrer el país y dar conferencias en cada entidad federativa a la que asistan funcionarios federales, estatales y municipales que tengan relación con la aplicación y supervisión de los recursos federales que se asignen. El titular de la Fiscalía en cita se deberá reunir periódicamente con personal de la Fiscalía bajo su responsabilidad, con representantes de los órganos de control del Gobierno federal, como son Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública, Auditoría Fiscal de la Federación, con el objeto de recabar información que pueda reforzar y, en su caso, apuntalar lo integrado en la averiguación previa que se encuentra en trámite. Deberá brindarse capacitación a los integrantes de la Fiscalía en materia de transparencia, rendición de cuentas y en la integración de las indagatorias. Activar peticiones de libramiento de orden de aprehensión por consignaciones que haya turnado al Poder Judicial de la Federación la Fiscalía actual contra servidores públicos y el debido cumplimiento de las ya expedidas por los tribunales federales, ya que es importante que estas no vayan a prescribir, así como continuar la integración de las indagatorias en trámite hasta el esclarecimiento de los hechos a la brevedad posible. Creación de un grupo de agentes de investigación federal que dependan del ser titular de esta Fiscalía, quien deberá capacitarlos para que lleven a cabo las indagaciones pertinentes. Las órdenes de investigación que genere la Fiscalía en mención
deberá llevar el visto bueno del titular y solo en su ausencia las aprobará el funcionario en que se delegue dicha facultad. El sustento legal e institucional para llevar a cabo las propuestas y las que se deriven de ellas para combatir la corrupción son las diversas leyes que nos rigen, entre otras, la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía General de la Nación y el reglamento respectivo. Como puede apreciarse en mi currículum y de esta presentación, sin falsa presunción les expreso que yo sé el qué y el cómo debe hacerse el combate a la corrupción y pondremos nuestro hombro a la lid para evitar que los servidores públicos a nivel federal, estatal o municipal, así como particulares involucrados, burlen la acción de la justicia por expedientes mal integrados o por resoluciones incongruentes. Además, procederemos para que se aseguren bienes adquiridos con numerario de procedencia ilícita y en la etapa procesal pertinente, vigilar que pasen al patrimonio de la Federación. Les felicito por llevar a cabo la convocatoria de referencia y les deseo el mejor veredicto por el bien de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Américo Irineo Meléndez Reina. Pasaríamos a continuación a la etapa de preguntas por parte de los señores y señoras senadores y de la sociedad civil. Senadora Marta Tagle. Gracias, presidenta. Buen día, don Américo. Veo en su propuesta de trabajo que dentro de los puntos más importantes en que basaría su proyecto es dos de ellos, una estructura adecuada conforme a la ley y la selección de personal idóneo para integrar la Fiscalía. Y en ese sentido me gustaría preguntarle si está consciente que, por ejemplo, en el tema del personal que integre la Fiscalía se hace en acuerdo con el Procurador General de la República de acuerdo a la ley y que en ese sentido también hay limitaciones estructurales para la autonomía de esta Fiscalía. Y en ese sentido, ¿cómo usted considera que esto puede salvarse en una propuesta de trabajo para contar con el equipo que pueda integrarse en esta Fiscalía? Y en una parte más de su propuesta de trabajo, habla de difundir los alcances de la Fiscalía Anticorrupción, sin señalar cuáles son estos alcances. Me gustaría que nos puede indicar cuáles son. ¿Me repites la última parte, por favor? Sí, usted comenta en su propuesta que hay que difundir los alcances de la Fiscalía Anticorrupción, de acuerdo a las facultades que se le otorguen, pero sin señalar cuáles son esos alcances. Entonces, desde su punto de vista, ¿cuáles son estos alcances que tiene la Fiscalía? Y lo junto con otra idea que ha estado rondando en estas intervenciones, porque hay quienes consideran que la Fiscalía debería de actuar contra los peces gordos, es decir, ir de arriba hacia abajo para combatir la corrupción desde la cabeza, o hay quienes han manejado que se trata de ir contra toda la red de corrupción y hacer la limpieza de toda esta red. Entonces, ¿cuál considera usted que serían estos alcances en este tema en particular? Gracias, senadora. Le doy la palabra al senador Jorge Arechiga Ávila. Gracias, senadora presidenta, con su permiso. Américo Irineo, buenos días. Es un gusto que esté aquí en el Senado de la República, aquí en su casa. Señor. Muchas gracias. Por su nivel curricular me doy cuenta que tiene mucha experiencia en el tema de la PGR. Mi pregunta es, ¿cuál sería la primera acción que realizaría usted como fiscal de anticorrupción para darle certidumbre a la ciudadanía? Ya que se requiere que se vuelva a confiar en los servidores públicos. Gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Gracias, senador. El senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Gracias, señora presidenta. Don Américo, bienvenido a este proceso. Bueno, obviamente su currículum y su ponencia lo acreditan como un investigador competente y tiene una visión administrativa muy clara del tema. Sin embargo, esta labor de primer fiscal anticorrupción implica dos retos mayores que no observamos en su participación. Uno, esta labor fundacional de crear una institución que no existe y que obviamente esto rebasa la selección de personal y todo esto, que como está en la ley, pues, y es parte de lo que tendremos que cambiar, pues no dependerá de
del fiscal nombrado, sino depende del procurador. Pero más allá de las acciones administrativas o de comunicación, ¿cuál es su ruta para fundar esta fiscalía? ¿Cuál es el diseño institucional? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué se tiene que hacer primero? Más allá de los temas administrativos que, si bien necesarios, no son la espina dorsal de la actividad de este primer fiscal anticorrupción. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, señor senador. Gracias, senador. El senador Ernesto Rufo, por favor. Américo, buenas tardes, bienvenido. Gracias, señor senador. Buenas tardes. Bueno, celebro tener a un hombre con tanta experiencia, con este interés por tan importante cargo que ofrece una necesidad de liderazgo, de rumbo. Usted ha sido un hombre de institución, por lo que veo, en todo su desempeño. Y aquí se ha escuchado mucho la palabra autonomía. Y está en una situación que todavía no tenemos el diseño preciso del fiscal general de la República. ¿Cómo entonces encarnaría usted esa autonomía? ¿De qué manera quisiera que fuera esa relación de la Fiscalía Especial Anticorrupción en el marco de la Fiscalía General de la República, donde debe emigrar la actual Procuraduría General de la República? Me será muy interesante su comentario. Muchas gracias, señor. Con mucho gusto. Gracias, senador. Senadora Ivonne Álvarez, por favor. Muchas gracias. Pues bienvenido, primero que nada. Hemos estado muy atentos de su exposición y además de su trayectoria. Y creo que usted tocó temas importantes de los cuales teníamos inquietudes sobre algunas inquietudes que surgieron en el desempeño de algunos cargos que ha tenido, y creo que fue bien valioso que usted mismo lo retomara en su exposición para que quedara perfectamente claro. Yo quisiera preguntarle, ¿por qué siente usted que es el ideal o es el idóneo para ser el nuevo fiscal, el primer fiscal anticorrupción de México? Y segundo, ¿cuáles serían los temas prioritarios que usted atendería al llegar a ser nombrado, si este Senado así lo decidiera, como fiscal anticorrupción? Pues su respuesta es muchas gracias, don Américo, y bienvenido. Muchas gracias. Gracias, senadora. Es del turno de la participación del Comité de Acompañamiento. Muchas gracias. Licenciado Meléndez, vemos con interés su trayectoria. Nuestra pregunta es, creemos que es fundamental que quien ocupe el cargo de fiscal anticorrupción esté por encima de cualquier reproche que se le pueda hacer en términos de su probidad y profesionalismo. En este sentido, ¿considera usted que los cuestionamientos públicos que se han hecho y que están en los medios sobre usted ponen en entredicho su calidad moral para ocupar este puesto? Gracias, don Américo Irineo Meléndez Reina. Le damos la palabra por 10 minutos para que dé respuesta a las preguntas que se formularon. Gracias, muy amable. Le ruego un momento para terminar la última pregunta, de anotarla. Sí, claro que sí. Bueno, empezaremos con la primera pregunta, que si estoy consciente que la designación del personal que integraría la Fiscalía está sujeta a la aprobación superior. Desde luego que estoy consciente de ello, independientemente de la autonomía que tenga la Fiscalía en las resoluciones o en las determinaciones legales que se hagan al respecto. Tenemos que ser muy cuidadosos en que el personal que va a integrar la Fiscalía, de acuerdo a las plazas que se doten a esa Fiscalía para su funcionamiento y a los niveles presupuestales que existan, deberán de ser avaladas por la superioridad, sea el oficial mayor, sea el director de administración de la institución, sea el propio procurador que dé instrucciones al respecto. Entonces sí estamos perfectamente conscientes de ello.
y procuraríamos tener un personal idóneo y ajustarnos al presupuesto que tenga la institución. Estimamos que la situación económica del país no es la más idónea para pensar en un elefante blanco. Debemos de trabajar con lo que existe. Mi trayectoria profesional me ha indicado que hay muchas oportunidades de servir a la sociedad y que nada más los que estamos sirviendo a la sociedad sabemos las acotaciones presupuestales que existen en el desempeño del cargo. La sociedad no les interesa si tenemos o no tenemos la herramienta necesaria para cumplir con la encomienda. Lo que le interesa es ver resultados y a ello estamos acostumbrados. Número 2. Primera acción, como fiscal anticorrupción, pues es necesario que se recupere la confianza y la credibilidad de la sociedad en las instituciones. Yo estimo que la mayoría de las instituciones de nuestro país está cumpliendo con su cometido. De otra manera, no miraríamos un México que ante el contexto internacional se sigue considerando como un destino adecuado para mucho tipo de negociaciones. Nuestro país está pasando por una etapa que requiere proyectar una identidad con la sociedad. La diversidad de ideologías políticas que tenemos en nuestro país y que no ha habido líderes políticos que agrupen todos los buenos pensamientos y los nuevos objetivos que tienen las diversas ideologías partidistas, ya es tiempo que nos unamos. No una unidad ficticia, una unidad de propósitos. En alguna ocasión, platicando con un antiguo servidor público, les decía yo, ¿por qué los diputados y los senadores, con todo respeto para la casa en que estoy de los senadores, no han logrado aglutinar que sus objetivos son para todo el país, no solamente para los simpatizantes de sus partidos? Es tiempo de que retomemos de que han sido elegidos diputados y senadores y gobernadores y el mismo señor presidente de la República por mayoría. De eso no tenemos ninguna duda. Pero van a representar a la nación. Entonces, como representantes de los mexicanos, ya debemos de estar más unidos para que todos estos proyectos que son para hacer un beneficio a la ciudadanía y al país ante el propio conglomerado nacional y el contexto internacional, como es la Fiscalía Anticorrupción, nazca con una prioridad de unidad, de principios y de objetivos y que se ayude a cumplir con los propósitos que se tienen. Perdón. Voy a la tercera pregunta. La labor fundacional de una fiscalía que no existe, ruta para fundar y cuál es el diseño. Desde luego, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se contempla esa fiscalía y se tiene el diseño de su estructura. Obviamente vamos a ser partícipes, si así lo decide el Senado, del nacimiento de una fiscalía anticorrupción con antecedentes de lo que ya se ha hecho con anterioridad en ese rubro y que tendremos que propiciar un diseño adecuado, repito, al presupuesto que se tenga, al personal del que se esté dotando esa fiscalía o el que vayamos a sugerir que se contrate. Y obviamente haremos de esa fiscalía una institución sólida, confiable y que pueda tomar decisiones congruentes con los casos que se le formulen. Sabemos de antemano que hay denuncias que se presentan y que el soporte documental no es suficiente para poder tomar las acciones legales en contra de los denunciados. Pero procuraremos subsanar esas fallas que se tengan en las denuncias para que el soporte documental y el soporte testimonial y el soporte pericial pueda ser tal que nos sirva para poder llegar a los tribunales judiciales y tener éxito en las acciones que se emprendan. Pregunta número 4. Autonomía. ¿Cómo encarnaría esa autonomía? Sabemos de antemano que
las decisiones que se tomen en una dependencia deben de ser totalmente con apego a derecho. La autonomía no debemos de confundirla con arbitrio por parte de la autoridad. La autonomía nos la da la propia ley. No necesitamos una fiscalía autónoma que dependa o no dependa de un procurador general de la República o de un señor presidente de la República o, con todo respeto, del Senado. Lo que necesitamos es que el titular de esa fiscalía tome decisiones con apego a la ley. Eso le dará su autonomía, porque no habrá ningún superior que pueda impugnarle las decisiones que tome si son apegadas a derecho. ¿Por qué me considero el idóneo? Bueno, dentro de los puntos que se señalan en la convocatoria, ahí se trata esa interrogante. Desde luego nos consideramos el idóneo por el tiempo que hemos desarrollado en el servicio público, que ha sido con gran pasión, que ha sido con apego a la ley, que ha sido con un cumplimiento puntual de las instrucciones que se den sobre investigaciones delicadas. Cité 2 de ellas, pero tenemos muchas otras. Bastaría una que fue fundamental, no tema de corrupción, pero podríamos identificarlo como tal, porque líderes de una institución educativa de la que muchos de los aquí presentes han egresado y que es la Universidad Nacional Autónoma de México, haciendo mal uso de sus atribuciones, tomaron las instalaciones y crearon un caos educativo en aquel tiempo. Se tomaron las acciones pertinentes, por instrucción del señor Procurador las encabecé, logramos recuperar la instalación de la universidad y poner a disposición de las autoridades judiciales a esos líderes. Es el único caso en la historia del país, en ese rubro, que se ha llevado a cabo. Esa es una de las razones por las que considero ser idóneo, además de las otras que les comenté, de consignaciones en contra de diversos servidores públicos, que en todas ellas logramos un fallo favorable a la institución que representábamos. Pregunta número 5. ¿Los cuestionamientos en su persona empañan su imagen moral? Definitivamente que no, porque tengo el respaldo aquí del Senado, que seguramente investigaron mis antecedentes de toda la historia en el servicio público. Con todo respeto, yo estoy en la Casa del Senado y para mí es un respaldo el que me hayan aceptado. Obviamente, la Procuraduría General de la República, como persecutora de los delitos, también investigó respecto cuando yo fui director de estructura de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, empezaron a salir publicaciones que quizás ustedes las han sentido en carne propia cuando tienen la encomienda de algo importante que están haciendo o que están por hacer. Entonces, el titular de la Fiscalía me dice, ¿qué hacemos? Manda todas esas quejas que están saliendo en los periódicos a la institución en la que formamos parte para que se haga la investigación respectiva. Entonces, el señor procurador, el señor Mazo de la Concha, ordena al subprocurador que se aboque a esa investigación. Después de 3 o 4 meses, se recibió la información de todas las entidades de la República donde me he desempeñado, en las que informaban que no tenía ningún antecedente en contra de un servidor. Y eso está agregado al expediente que formé para ser partícipe de esta convocatoria. Si hay alguna duda en mi respuesta, estoy para servirles. ¿Alguna otra pregunta, señor? Muchas gracias. Con toda confianza. Sí, creo que vale la pena hacer una aclaración que, de acuerdo con el propio acuerdo de la Junta de Coordinación Política y el que nosotros emitimos, la finalidad de estas comparecencias es justamente generar el listado de candidatos idóneos, los que cumplen con los requisitos legales y constitucionales, claro. Además, en un ejercicio de parlamento abierto, que la sociedad civil nos dé una evaluación que se sumará a la valoración que harán la Junta de Coordinación Política. En este momento no hemos evaluado a nadie. El hecho de que ustedes estén aquí no significa que nosotros previamente hayamos hecho un juicio de valor. Están aquí los ciudadanos que consideraron tener las capacidades, competencias y habilidades y que reúnen el perfil.
será parte del trabajo que hará esta comisión revisar estos perfiles y también del comité de acompañamiento generar una evaluación. Le agradecemos mucho, don Américo Irineo Meléndez Reina, su participación en este ejercicio y también el compartirnos las respuestas a estos cuestionamientos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Gracias. Les quiero comentar que tenemos a continuación una solicitud del candidato Gabriel Arenas Flores para llegar en un horario posterior porque tiene una contingencia que le impidió estar presente en este momento. Lo platiqué con el presidente y bueno, la propuesta que queremos hacerles es que en cuanto él se incorpore podamos recibirlo. Después también tenemos una declinación por parte del candidato Arturo Jesús Becerra. Él se comunicó con nosotros el día de ayer y declinó su candidatura. Y por otro lado, también tenemos gracias. También tenemos el caso de Antonio Eduardo García Durán, que también presentó una carta a las comisiones de justicia y anticorrupción, en donde nos solicita, él es del estado de Chihuahua y tiene una complicación para llegar el día de hoy por todo lo que implica su traslado y nos está pidiendo lo reagendemos para el día de mañana. Realmente también ya lo comenté con el senador Yunes, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, y queremos también poner a consideración de ustedes que efectivamente se le dé la oportunidad de estar el día de mañana, justamente para atender esta petición que nos hace, que creo que es una situación que puede justificarse y que mañana pudiéramos recibir su comparecencia. Si ustedes están de acuerdo con esto, si no hay ninguna observación, entonces pasaríamos a la presentación de la comparecencia de Ricardo Vázquez Contreras, que es el siguiente candidato en la lista y que ya está aquí, a quien le pedimos que pase al frente.